Si usted me presta mucha atención, yo voy a comenzar hablando acerca de un dato muy curioso que encontré en estos días tratando de indagar un poquito más sobre el asunto del Día del Padre. Lo que encontré, que hay un museo muy curioso que es originario de Croacia. Probablemente en un momento más aparece una foto, entiendo que va a aparecer a la cuenta de 3. Perfecto. ¿Ustedes pueden ver bien la pantalla ahí? ¿Pueden mirar bien? ¿Pueden mirar bien? Sí, perfecto. Gracias por contestar. Perfecto. En Croacia existe un museo de las relaciones rotas. Un museo que se llama el Museo de las Relaciones Rotas. Este museo fue inventado, creado por una pareja de novios, de personas que convivían juntas y crearon esta idea porque no sabían qué hacer con todos los elementos que le quedaron del tiempo en pareja y ahora, habiendo roto a la pareja, le quedaron un montón de cosas en la casa y no sabían qué hacer con ellas y tampoco sabían cómo dividírselas. Entonces tuvieron la brillante idea de crear un museo llamado el Museo de las Relaciones Rotas. Este museo ha corrido por toda Europa e inclusive hay uno aquí en Los Ángeles, en Hollywood, para ser más específico. Así que si alguien es más curioso que yo y quiere verlo en vivo y en directo, busque la dirección, seguramente aparecerá en internet muy fácilmente de encontrar y visite el Museo de las Relaciones Rotas. Personalmente no he ido ahí, pero sí indagué en la página web y miré algunas fotos que me parecieron muy curiosas y te las quiero compartir en esta mañana. ¿A cuánto les gustan los chismes santos? Me dicen amén. Bien, no hay chisme que sea santo, pero no importa, hay que santificarlo. Présteme atención, por favor. La primera foto que le muestro es la foto de una novia que metió, obviamente, disculpen que no se mira demasiado bien, el museo tiene el elemento y la historia al lado, como se dan cuenta, y si notan en lo poco legible que existe en mi foto de la mano derecha, dice que es el vestido de bodas o el vestido de novia. Así que la novia, que no se casó, agarró el vestido, lo metió dentro de un frasco y lo donó al museo para que lo tuvieran como una manera de ver su historia a través del vestido dentro de un frasco. Seguimos. Esta es típica, creo que todos los que fuimos y somos novios hemos regalado algún osito de peluche en algún momento. ¿Quién tiene uno? Ahora mismo, ¿quién tiene uno en su casa? ¿Algún osito de peluche que le hayan regalado alguna vez? ¿Quién tiene uno en casa? Hoy vinieron muy cristianos ustedes, ¿qué les pasa? ¿Quién tiene uno de esos en la casa? A ver, levanten la mano. Bien, ¿quién tiene uno del pasado en su casa? No, escóndalo, por favor. Lo del pasado no conviene. Bien, así que si usted tiene uno del pasado y todavía le causa emociones, usted tiene ahora un lugar aquí en Hollywood muy cerca donde poder donarlo. Miren qué interesante, el típico osito que todo novio o novia se regalan, o parejas o concubinos, o como usted lo quiera llamar. Una tercera foto, me pareció muy curiosa también esta. Bueno, unas Converse que tienen una especie de modelo especial. Me imagino que la muchacha, en la huida del novio, y de la ruptura de la relación, le sobraban las tenis y no sabía dónde meterlas, así que la muchacha las agarró y las donó al Museo de Relaciones Rotas. Pero hay una cuarta foto que no es tan graciosa y es para ahí donde quiero ir. Encontré esta, miren qué curiosa. La relación rota de un hijo con un padre, así que como una especie de lugar de encuentro y de catarsis. Este muchacho o muchacha agarró el regalito que alguna vez le dio a su padre o le quiso hacer a su padre y lo donó al Museo de las Relaciones Rotas. Hay un verso en la Biblia, o uno de los tantos versos, y comenzaré con Romanos capítulo 8, verso 15 y 16. Y en esta mañana, muy simplemente, y creo que más práctico que nunca, voy a tratar de enseñarte lo que dice la Biblia acerca de las relaciones rotas y cómo manejarlas y cómo permitir que el Señor las sane a través del poder de su palabra y de su Espíritu Santo por sobre todas las cosas. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Vamos a aprender entonces juntos. Romanos capítulo 8, verso 15 y 16 dice lo siguiente. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo,
sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre o Papito querido, como se traduce la palabra Abba en español. El Espíritu mismo les asegura a su espíritu que somos hijos de Dios. Lo primero que aprendemos del carácter de Dios, ustedes saben, si hay alguien difícil de poder describir con palabras, es a Dios. Si hay algo difícil en la vida del cristiano, es entender a Dios en su totalidad. Porque los que alguna vez estuvimos enfermos físicamente y fuimos sanados milagrosamente por Dios, hemos aprendido que Dios es un Dios sanador. Los que alguna vez tuvimos el corazón roto por alguna situación del alma y el Espíritu Santo nos sanó el alma, conocimos a Dios como sanador. Pero ahora voy a tratar de ir con la Biblia en alguna lista quizás bastante simple y muy fácil de entender de lo que Dios es por nosotros y de lo que Dios es con nosotros. Así que lo primero que te tengo que enseñar es que la Biblia dice que el Padre, Dios, es un Dios tan amoroso y nos ama tanto que nos pasa del estado de esclavitud del miedo a llamarnos hijos de Dios. Nos saca de la esclavitud del miedo. Porque cuando hay una relación rota, lo primero que aparece como el gran fantasma para amargar nuestra vida aún más es el temor. Voy a darte un ejemplo muy fácil. Si acaso alguna vez alguien tuvo algún fracaso en su pareja, ahora tiene miedo de volver a amar y de volver a confiar, porque entonces cree que le puede pasar lo mismo que le pasó o le puede pasar aún peor de lo que le ha pasado. Así que toda persona que sufre una ruptura emocional, un dolor en el corazón, una relación que por alguna situación adversa se corta, inmediatamente va a comenzar a sentir miedo. Y si permite que el miedo lo inunde hasta el tope, definitivamente el miedo lo primero que hace es frizarte, detenerte, hacerte un cobarde, permitir que nunca más te muevas en tu estado emocional. Hay muchas personas que no tenemos miedo en muchas áreas y hay muchas personas que tenemos mucho miedo en muchas áreas internas, las cuales nos detienen. Cuando alguien quiere saber si teme o no teme, tiene que ver en su vida cuánto ha crecido, cuánto se ha desarrollado. Hay personas que son más fáciles para perdonar y personas que todavía están frisadas en esa parte. El problema de no perdonar, el problema de no avanzar en esa área emocional es que el temor va a venir a invadirte y se va a hacer dueño de tu vida, se va a hacer dueño de tu mente, de tu corazón, se va a hacer dueño de tu futuro. Entonces, en esa parte, en esa área en particular, terminaremos siendo personas miedosas. ¿Qué es lo que no promete Dios entonces? Dios contradice y rompe y quebranta todo lo que estoy tratando de enseñar. Y entonces Dios dice que por su amor y por su adopción, y porque es un Padre amoroso, nos pasa de la esclavitud del temor a ser llamados sus hijos, a ser propiedad suya. ¿Saben una cosa? El perfecto amor echa fuera el temor. Así que si usted está experimentando últimamente algún poco de temor extra, fuera de lo normal, en algún área de su vida, contemple la palabra de Dios en esta mañana y permita que el Espíritu Santo le ayude a sanar cualquier área en lo profundo de su corazón, porque ahora estamos aprendiendo que no somos esclavos del miedo, sino que somos siervos, hijos, somos del Señor, somos pertenencia del Señor. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en eso? Así que sabiendo que tenemos a un papá que nos adopta, no tenemos más miedo. Lo segundo tan rápido y fácil que tengo que enseñar es que tenemos un papá, la segunda palabra que aparece aquí es que tenemos un papá defensor. Y vamos a buscar o a leer en la pantalla, ahora juntos, el Salmo 68, verso 5. Padre como un defensor. Lo que nos promete Dios es que nos saca de la esclavitud del miedo a ser adoptados por Él. Pasamos de ser esclavos a ser hijos. Segundo, pasamos de ser personas indefensas a ser personas protegidas. Este salmo es maravilloso, recíbalo como un consuelo para su corazón, aunque creo que al terminar la enseñanza esta mañana vamos a tener un buen tiempo de oración juntos como familia. El Salmo 68, verso 5 dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Por favor, preste toda la atención a este verso bíblico que es muy simple, pero muy profundo a la misma vez. Présteme atención. Padre de huérfanos y defensor de viudas. El Señor es
con su paternidad, es el que se encarga de intervenir en nuestra parte flaca, en nuestra parte débil, en las cosas que nos han afectado aún de nuestro pasado, de las cuales no tenemos control. Y entonces Él se convierte en nuestro papá, a los que de alguna manera fuimos huérfanos, y ahora explico esto, y se convierte en defensor de las personas viudas, en este caso mujeres específicamente. Présteme atención, por favor. En el Antiguo Testamento, ser una persona viuda era literalmente ser una mujer indefensa. Podrá entender que no había un sistema de gobierno que ayudaba a la viuda como en este momento, o que había algún tipo de ley gubernamental que pudiera soportar a una viuda, para explicar esto más detenidamente. La persona que tenía que encargarse de la viuda directamente eran sus hijos. Pero ¿qué tal si la viuda no tenía hijos? Entonces la viuda que no tenía hijos no tenía ninguna defensa. Viene Dios con esta palabra y dice, yo voy a ser defensor de las viudas. ¿Me expliqué hasta acá bien? Ahora voy a la del padre para un huérfano. Una persona huérfana, al igual que en el día de hoy, en el tiempo antiguo se veía aún peor, porque era alguien que no tenía guía, era alguien que no tenía futuro, era alguien que no tenía ninguna esperanza a lo que podría pasar mañana. No podía aprender ningún oficio heredado, no podría tener ningún tipo de guía porque no había guía moral, no había guía espiritual, mucho menos guía laboral, no había absolutamente nada para alguien que fuera huérfano. Alguien que fuera huérfano no tenía identidad en absolutamente nada. Ahora, yo no sé tu historia, o más bien conozco la historia de algunos en parte. Yo no sé qué tipo de papá has tenido, qué tipo de imagen paterna has podido lograr tener. De repente puedo nombrarte algunas 3 o 4 rápidamente. El padre amoroso que siempre estuvo, y de repente somos las personas que se desarrollan en la vida con un corazón bastante sano. Y ahora voy a explicar por qué enseño esto. El padre presente ausente es el padre trabajador. En el caso de mi viejo era así, mi papá era así, un tipo muy trabajador, muy presente pero muy ausente a la misma vez. Lógicamente en los países de uno había que trabajar mucho más duro de lo normal, por lo tanto yo sabía que tenía un papá amoroso, pero que sabía que venía a la noche reventado de cansancio, con muy pocas ganas de hablar con sus hijos. No estoy quejándome de él, simplemente te estoy diciendo cuál fue mi formación. O literalmente el papá que solamente te trajo al mundo y te abandonó. Independientemente cuál sea tu historia, lo más importante para entender en esta mañana, aunque esto es bastante largo de enseñar, es que todos encontramos un común denominador y un lugar donde todos podemos sanar y descansar, y es justamente en entender que Dios es nuestro papá. ¿Saben? Yo a veces me escucho y nos escucho y los escucho quejarse demasiado de todo el pasado que uno pudo haber tenido. Yo sé que de repente la vida nuestra, en nuestra formación, en nuestros países, en la humildad y en la desesperación por querer algo mejor, nuestros papás hicieron lo que pudieron. Y quizás hicieron demasiado, o quizás pensamos que hicieron muchísimo. Ahora en el día de hoy analizamos todo lo que hicieron y decimos maravilloso. Aunque algunos todavía tienen algún poquito de reclamo en algún rincón de su corazón. Y de repente tienen algún poquito de queja en alguna manera de hablar y decir, mi papá, yo soy así porque mi papá era así. Yo soy mentiroso porque mi papá mentía. Yo ahora soy engañador porque mi papá engañaba. Bueno, es una buena oportunidad en esta mañana para que cortemos con ese cuento y entonces podamos identificarnos con nuestro Dios, que es el papá que nos asiste aún en nuestra orfandad. No sé si me estoy explicando bien en esta mañana. Algunos de ustedes me dirán, bueno, yo no soy huérfano, tengo a papá, tengo a mamá, o los tuve, y de repente hoy no los tengo, pero lo he tenido en toda mi crianza. Lo más importante y lo medular de este punto en particular es que en algún área de la vida, aunque los tuvimos físicamente, nos sentimos huérfanos. No sé, de repente tu reclamo es que tu papá no estuvo en el día de tu graduación. Tu reclamo quizás es que tu papá te educaba con el cinturón en la mano. ¿Saben? Hoy alguien tiene un problema y va al psicólogo. En el tiempo mío, que no fue hace mucho, el psicólogo era el cinturón de papá. Papá sacaba el psicólogo y todo el mundo entendía que había que portarse bien. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo en lo que digo. No, ahora vamos a terapia, ahora hay oportunidades, hay caminos, hay vías. Antes eran tres cuerazos y eso, 3 azotes, y esa era toda la terapia que un niño recibía. Yo no sé cuál es tu reclamo. Quizás no lo es verbal, quizás lo es en tu corazón y ahora o aún nunca lo pensaste, y mientras me escuchas hablar estás tratando de acordarte cuál es exactamente la idea que tienes de tu formación, de tu padre. Cualquiera sea
la escuela que hayas tenido, el Señor nos dice que Él es el Padre en esa orfandad. Así que te invito esta mañana a que dejemos de echarle la culpa a lo que los viejos no pudieron hacer y comencemos a ver a Dios obrar a través de esa herida que nos causó una mala relación con nuestro papá. ¿Saben? Me encanta mostrarme como una persona imperfecta. Y te voy a animar a que también celebres eso. No como una excusa para no cambiar, sino que digo, en nuestra imperfección, las personas pueden ver el poder de Dios obrar a través de nosotros. Si alguien es perfecto, si alguien nunca se equivoca, si alguien hace todas las mil maravillas, si alguien es un padre ejemplar, si alguien tiene una paternidad que no tiene ninguna tacha, definitivamente toda la gloria va a ser para uno como ser humano. Pero cuando uno falla, cuando alguien tiene errores, cuando alguien reconoce que está haciendo las cosas no tan bien, de repente la gloria de Dios es mucho más visible que cuando uno como padre hace absolutamente todas las cosas bien. Yo no sé si alguien abraza esa palabra en esta mañana. Estoy tratando de consolar a todos los papás que alguna vez nos hemos equivocado y que tenemos cosas que solucionar en nuestro corazón y en nuestra mente. Lo tercero que te tengo que enseñar es que tenemos a un Dios que es proveedor. Y pasamos de la preocupación a la confianza total por lo que Dios va a hacer con nosotros en el futuro. Si te vas conmigo al libro de Mateo, te vas al Evangelio de Mateo, te vas a dar cuenta que aparece un verso maravilloso en Mateo capítulo 6, verso 25 al 26. Es un verso que todo el mundo lo conoce y hasta de memoria. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué van a comer o qué van a beber, o por su cuerpo, qué van a vestir. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, no cosechan, ni almacenan en sus graneros. Sin embargo, présteme atención, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? A veces como papá me pongo a pensar que soy la persona encargada de la provisión para mi hogar, pero te enseño algo, papá, para que descanses en el Señor. El que provee a tu hogar es el Señor, y el que provee a tu familia por sobre todo es el Señor. Ahora, ¿qué hacemos los papás? Los papás vamos a la fuente y le pedimos a Dios que nos dé gracia, que nos dé fuerza, que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia para poder crear, para poder generar. Y entonces nuestra familia, tu familia, se encarga de pedirte a ti porque tú eres la imagen de provisión. ¿Alguien entiende eso? No sé, el otro día pensando en todo esto me enojé con mi hija Karen porque papi, dame $10 para tomar un helado con los amigos. Papi, dame $20 para que voy al campamento. Papi, dame 300 porque el campamento. Yo dije, 300, ¿qué? 300 besos te puedo dar. 300 abrazos te puedo dar y te puedo llegar a dar hasta 300 platos de comida, pero 300, no, yo no conozco ese número. No sé si me estoy explicando la crisis que uno recibe como padre cuando viene un hijo a pedirte dinero. Y entonces podemos entender que eso no es un tema para que alguien se pueda fastidiar, sino que uno tiene que entender que la imagen de provisión, presten atención los papás, la imagen de provisión para los hijos somos nosotros los padres, los terrenales. Ahora bien, la imagen de provisión para todo el mundo, incluyendo para los papás, es Dios. ¿Alguien me siguió hasta acá? Cuando a mí me piden, yo le pido a Dios, porque como yo no tengo, ¿yo qué hago? Ahora viene mi hijo y me dice, necesito tanto. Entonces yo le digo a Dios, Dios, ¿qué hacemos? ¿Me lo das para que se lo dé o qué hacemos? Los papás nos frustramos porque entonces pensamos que toda la carga de provisión para la casa está sobre nuestros lombos. Papás queridos, aprendamos juntos, usted enséñeme a mí y yo le enseño a usted a que todos aquí dependemos del Señor. Todos, absolutamente todos dependemos del Señor. ¿Cuántos aplauden y creen y aprenden junto conmigo en esta mañana? Bueno. Pastor, ¿y tú de dónde sacas eso? De la palabra de Dios que dice que mi Padre Celestial se encarga de las aves, aunque ellas no trabajan. Así que cuando alguna cosa de crisis aparezca en tu vida, sobre todo la financiera, que es la más común de las crisis que atravesamos nosotros los inmigrantes, o todo el mundo en realidad, vayamos al Padre Celestial, porque el Padre Celestial se caracteriza por pasarnos de ser personas extremadamente preocupadas a ser personas extremadamente confiadas por lo que va a pasar mañana. Yo te pregunto algo, ni el inteligente más grande del mundo entero, ni el conocedor de la bolsa de valores, ni la persona más hábil en economía sabe qué nos va a pasar nosotros mañana. ¿Acaso usted lo sabe?
Uno puede darse alguna idea, uno puede tener alguna idea de lo que puede llegar a pasar, si las casas van a subir o si las casas van a bajar. Uno puede saber si es hora buena para comprar o hora buena para vender, preguntándole a alguno que sepa un poquito más de este asunto. Pero el futuro ninguno lo tiene asegurado. Lo único que hay seguro en la vida aquí es la muerte. ¿Cuántos entienden eso? Hay una sola cosa que te va a pasar y es seguro, y es que un día te vas a morir. Ahora el problema es que te lleves el boleto para ir al lugar correcto. ¿Amén, iglesia? Del resto de la historia, ninguno la sabe, solo el Señor, solo nuestro Padre Celestial, que tiene control de absolutamente en todo, incluyendo de la economía, incluyendo de la provisión para nuestra casa. No tenemos por qué temer, no hay por qué preocuparse de más, porque como Él es un papá tan amoroso, nos pasa de ser personas preocupadas a ser personas confiadas totalmente por el futuro. Permítame, antes de pasar al siguiente, explicar qué significa confiados. Confiados es una palabra compuesta, es con fe. ¿Con fe? ¿Con qué? Una palabra. ¿Cuántos aquí tienen fe en esta mañana? Bueno, si usted está aquí, tiene fe, si no, se equivocó de lugar. Uno viene a la iglesia porque quiere crecer en la fe. ¿Cuántos quieren crecer en fe? Bien, entonces aprendan junto conmigo. Con esa fe que usted tiene, usted va a confiar, porque confiar significa con fe. ¿Aprendimos juntos? Así que usted se va a preocupar por lo que va a pasar mañana. No. Valga la explicación. Preocuparse significa ocuparse antes de que las cosas sucedan. Cuando usted y yo decimos, ¿cómo estás? Estoy preocupado, preocupado. Usted se está ocupando antes de que las cosas sucedan. Usted está anticipando una catástrofe cuando eso no va a pasar. ¿Conocen gente que a todo le encuentran el problema? Yo tengo un amigo que lo quiero mucho, que le encuentra el problema absolutamente a todo. Lo quiero tanto que hasta él piensa que yo soy también un problema para él. Le encuentra problema absolutamente todo, ¿no es cierto? Bueno, hay que tratar de meterle fe al que cree que todo es catástrofe para mañana. Porque el Señor nos prometió que Él, que es nuestro Padre Celestial, nos va a guardar aún en la preocupación de la provisión para nuestra casa. Voy un poquito más rápido. También aprendemos, en cuarto o quinto lugar, que tenemos un papá generoso. ¿Que tenemos un papá cómo? Mire, lo totalmente opuesto a ser generoso es ser egoísta, egocéntrico, ególatra. Todo lo que tenga que ver con que todo es para mí, lo que sea para mi placer, lo que a mí me convenga. Y entonces lo opuesto es lo que realmente es Dios con nosotros. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, verso 11, nos enseña este principio maravilloso. Miren, si ustedes, aún siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? ¿Cuánto más nuestro papá que está en el cielo nos va a dar cosas buenas? Yo a veces escucho a personas quejarse de sus parejas y les pregunto, bueno, ¿a quién se la pidió para recibirla? Y me dicen, bueno, a Dios. Bueno, usted pidió tener su pareja y se la pidió a Dios y ahora se queja de lo que Dios le dio. Bueno, ahora quéjese con Dios y dígale que se la lleve de regreso. Vamos a pedirle a Dios que Dios sea el que nos dé las cosas buenas. Y una vez que nos dé las cosas buenas, usted va a tratar no criticar eso bueno que recibió, porque eso bueno que recibió se lo dio el Padre. Es horrible pensar que uno termina criticando a Dios cuando uno critica lo que uno recibió de parte de Dios. ¿Están acá conmigo, sí o no? Bueno, ¿están seguros que están acá? Bien, ¿por qué se queja de su hijo entonces, si usted se lo pidió a Dios para tenerlo? ¿O por qué se queja de su padre, si fue Dios quien lo puso ahí en esa familia, porque él sabía que ese era el plan fabuloso y divino y esa era la fresa en el postre, que usted fuera parte de esa familia? ¿Por qué se quejan de algo que Dios le dio? ¿Por qué nos quejamos del trabajo? ¿Por qué usted se queja del pastor que tiene? A ver, ¿por qué se queja? Si no le pudo haber pasado cosa mejor que tenerme a mí como su pastor. Si algo que usted puede aprender a través de mí es perfección. Pasamos del egoísmo a la generosidad y entonces Dios nos enseña que Él es un Padre generoso, ¿saben? Es buenísimo sanar también, dentro de tantas otras cosas, la parte de entender que tenemos un Dios generoso, porque si nos criamos en la mayoría de nosotros en la escasez de que el papá supuestamente nos vendía una imagen de egoísmo, aunque probablemente era más administración que egoísmo, nosotros pensamos que Dios es así, que Dios es un Dios egoísta, que no nos va a dar lo que Él nos quiere dar
o que nos lo va a dar a cuentagotas, o que no nos los va a dar si nos portamos mal. Miren, ustedes saben, cada país tiene su manera de flagelar a los niños. En Argentina es el viejo de la bolsa, sé que en México es el cucuy, y no sé cómo será en Centroamérica, pero siempre usamos frases para flagelar a los niños y decirles, si no te portas mal, te va a venir a buscar el viejo de la bolsa. Eso es lo que me decían a mí cuando me portaba mal. Así que yo todo el tiempo miraba por la ventana de mi casa un viejo que pasara con una bolsa y que me viene a recoger por haber hecho las cosas mal. ¿Qué estoy tratando de enseñar con todo esto? Que nosotros tenemos que aprender a mirar a Dios como Dios verdaderamente es y no como la imagen los vendió. Tengo un amigo que ya está con el Señor, era evangelista, le encantaba predicar en diferentes ciudades y países, y él en una oportunidad lo escucho en una campaña que él está dando, lo escucho contar su testimonio. Y él dice, yo conozco al Señor cuando tenía 19 años. Alguien me invita a una iglesia como esta, él escucha del Evangelio, escucha del amor de Jesús, él se conmueve con el mensaje, lo que se estaba hablando era puntualmente para él. En esa mañana hacen el llamado al altar, a la salvación, él pasa adelante, él hace la famosa oración del penitente, acepta a Jesús y después de tener un tiempo de oración lo llevan a un cuarto donde más detenidamente alguien le explica lo que él acababa de hacer y qué era lo que él tenía que hacer de ahí en adelante, o sea, cuál era el proceso de su vida de fe. La persona que está hablando con este amigo mío le dice, bueno, lo que queremos explicarte, te felicitamos por esta decisión y te queremos enseñar que ahora la iglesia es tu nueva familia. Y él dice, bueno, excelente, eso lo entiendo, familia, amigos, eso es comprensible para mí. Bueno, y también te queremos explicar que ahora Jesús es tu hermano, y Jesús ahora es tu hermano, y bueno, ok, perfecto, y un hermano se entiende. Bueno, pero también ahora es Dios, es como tu padre, le dijo quien trataba de enseñarle los primeros pasos en la fe. Cuenta mi amigo que cuando él recibió esa palabra, Dios es como tu padre, él inmediatamente se bloqueó y quedó en cero en su mente y él se conmovió, se puso a llorar y le dijo a la persona que le estaba hablando, dame un momento, yo necesito aclarar un poquito más este asunto. Él dejó la reunión, se fue a su casa y él nos contaba a todos en esa famosa campaña que él se metió en su casa, se encerró en su cuarto y se puso a llorar y a orar, aunque no sabía cómo hacerlo, y a decirle a Dios, Dios, si tú eres como mi papá, yo no quiero tenerte a ti como Dios. Si tú eres como mi papá, yo no quiero tenerte a ti como Dios. Y él siguió explicando que él vivió una infancia terriblemente dolorosa, de muchos golpes, de muchos abusos y de muchos problemas que hasta el día que estaba hablando todavía le habían causado secuelas en su parte emocional. ¿Alguien entiende eso? Como Dios, si Dios tú eres como mi papá, yo no quiero un Dios como mi papá. Lógicamente lo que él estaba haciendo estaba reflejando y estaba transmitiendo toda su experiencia física y emocional con su papá biológico y se la estaba pegando a la cara de Dios, a la imagen de Dios. Muchas veces los creyentes cometemos ese error y entonces no solo reflejamos a nuestros hijos una imagen que es corrupta de lo que es Dios, y entonces nos volvemos egoístas, nos volvemos egocéntricos. Dios no es así, Dios es un Dios completamente generoso. Si ustedes que saben pedir, pídanle a Dios, y Dios lo único que va a dar son cosas buenas. ¿Cosas qué? Yo necesito terminar lo más pronto posible y voy probablemente por mi último punto en esta mañana. Lo tercero, cuarto o quinto, Dios es papá de una familia y nos pasa de la soledad a un sentido de pertenencia. Todo el mundo lucha por tener algo y por sentirse parte de algo y por sentirse dueño de algo. Hablaba con unas personas que eran ex pandilleras y les preguntaba por qué se habían hecho de la pandilla en aquel momento en su juventud y me dijeron que lo que los motivaba a formar parte de una pandilla y hacer cosas incorrectas era justamente ver un matrimonio, unos padres disociados, peleados, sin sentido de familia, y entonces ellos me decían, encontramos más cariño y más soporte y más entendimiento y más aliento en la calle, con los vagos del barrio, en una pandilla que con los mismos papás.
Entonces dice, eso es un gatillo, eso determina o determinó mucha decisión de los que nosotros, inclusive me decía él, tenemos amigos y hermanos que están en la cárcel o que ya no están o están en otros países o fueron deportados, pero todos nos apoyamos y nos sentimos como una familia. Él me enseñó algo que me llamó mucho la atención, posiblemente ustedes o algunos de ustedes lo sepan mucho mejor que yo. Cuando tienen una necesidad financiera, cualquier persona pandillera, dentro o fuera del país, entre toda la pandilla que estén desparramada, aún en diferentes naciones, inclusive los de la cárcel, se ayudan financieramente. Se los repito otra vez más despacio para que entiendan para dónde voy. Ellos se ayudan porque ellos se consideran una gran familia. ¿Se consideran qué? Una gran familia. Dios lo que hace con nosotros es hacernos entender que somos parte de una gran familia. Así que acá ninguno está solo y ninguno debería estar solo, ninguno debería sentirse solo, porque sentirse solo es la gran mentira más grande fomentada por el mismísimo infierno, porque no hay nadie que esté solo. Voy a mi último punto y pasamos a tener un tiempo de oración y adoración juntos. Él nos hace habitar a nosotros de la soledad a la familia, de no tener nada a tenerlo todo, de sentirnos parte de la nirvana, del aire, a estar completamente conectados como parte de una familia de la iglesia, aquí local y en el mundo entero donde haya cualquier persona cristiana que tenga nuestra misma fe. Por último, Efesios capítulo 3, verso 14 y 15. Dice el apóstol Pablo, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. La tercera vez siempre suena mejor. De quien recibe nombre, ¿cuántas familias? Todas las familias, en el cielo y en la tierra. Esto me hace acordar la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12. Serás bendito en ti, te bendeciré a ti, serán todos benditos en ti y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que en la promesa de Dios a Abraham somos benditos todos los que venimos detrás y formamos parte de las familias en la tierra. ¿Alguien abraza esa idea? Bien, nadie se sienta solo. Y si se siente solo, por favor comprenda que es un sentimiento. Relaciones rotas. Y dimos vuelta en el mensaje y vamos al final. Relaciones rotas. Supongamos que algunos de ustedes mientras hablaban probablemente pensaban, bueno, yo conozco varios versos de la Biblia, por ejemplo, donde dice que yo en el Señor soy nueva criatura y que todo lo que viejo pasó y ya soy nuevo, maten al viejo, saquen al viejo, todo está nuevo, no hay ningún problema, yo ahora voy para adelante. Y alguien podrá decir, bueno, yo no tengo quizás tanta lucha con mi pasado, con la mala enseñanza, o con quizás el mal concepto que he tenido, con la mala guía que he tenido. Lo que me pongo a pensar es, supongamos que ahora mismo tú sales del templo y de repente por esas cosas de la vida te subes a tu carro y sales al freeway y te cruzas con alguien que quizás no estaba en sus cabales, alcoholizado, drogado, lo que sea, o simplemente tuvo un accidente, te choca el carro y te rompe tu carro, pero lo peor de todo es que te rompe también tu pierna. Vete por favor con tu mente a esa escena. Yo te pregunto algo, ¿tú podrías ser una persona hábil, fácil, para perdonar a la persona que te acaba de chocar y que te acaba de romper el carro, pero también te acaba de romper la pierna? ¿Alguien podría perdonarlo rápidamente? No me miren con cara de enojados, por favor. ¿Lo harían o no lo harían? Los que están despiertos, dígame amén. Yo estoy seguro que si usted le pasa lo que le acabo de decir y le rompen su carro y le rompen su pierna, yo estoy seguro que usted, por el dolor que tiene en su pierna, muy fácilmente va a perdonar a aquel que se accidentó con usted. ¿Qué tal si era alguien que lo hizo de manera inocente? O obviamente no buscaba chocar su carro ni lastimar su pierna. Lo que estoy tratando de decir es que alguien que se encuentre en un accidente automovilístico, es un simple ejemplo, y de repente se le rompe una pierna, bueno, por ahí muy fácil va a perdonar a la persona que le causó el accidente, pero no creo que se tome esto tan a la ligera porque tiene una pierna rota. Así que aunque usted
perdone hábilmente a la persona que le chocó el carro, usted va a tener que correr al hospital y ser atendido y ser tratado y ser manipulado por el doctor para que le pongan el huesito en su lugar, para que le pongan su bota de yeso si es necesaria y usted tenga un tratamiento adecuado para ese hueso que se le acaba de quebrar. Las relaciones rotas son igual. Uno puede decir fácilmente, yo perdono, yo suelto a la persona, yo aprendí que perdonar es bíblico, aprendí que perdonar es algo maravilloso, aprendí que no perdonar es tomarme el veneno y esperar que el otro se muera, aprendí que no perdonar me esclaviza a mí y no al otro, aprendí que el que no perdona, que el bobo de la película es el que no perdona y no el otro, porque el otro vive su vida y le importa un pepino lo que me está pasando a mí. Aprendí muchas cosas acerca del perdón, por eso soy bueno para perdonar. Pero, a pesar de que soy bueno para perdonar y que en la Biblia aprendimos que es bueno perdonar, y el pastor Darío nos invita siempre a perdonar, hay una pierna que está rota. Lo que estoy intentando hacer es que nos vayamos todos en el corazón y en la mente a esa parte rota que tenemos en nuestras relaciones y entonces podamos en esta mañana literalmente cerrar ese capítulo. Y entonces tratar la herida como realmente merece ser tratada. Alguno me dirá, mi relación rota está tan rota que inclusive con los que tengo la relación rota ni siquiera físicamente están aquí porque ya fallecieron, porque no están, porque están en otro país, porque no me hablo hace 30 años. Independientemente cuál sea tu historia, la idea medular de todo esto es poder aprender qué realmente es Dios para nosotros y cómo aplicar eso a nuestras vidas para no heredar lo que no tenemos que heredar. Toda conducta es aprendida. Lo que yo hago lo aprendí de mis papás. De algunas soy consciente y de otras soy inconsciente. El otro día me encontré bañando, me estaba bañando, porque me baño, digo para que tenga duda, y me encontré cantando en la bañera. Y entonces mi esposa pasó y me dijo, igual que tu padre. Y así es. La única razón entre papá y yo es que papá canta muy bien y cuando yo canto se corta el agua. Por eso no lo hago. Las conductas son aprendidas. Ustedes y yo, consciente o inconscientemente, repetimos con nuestros hijos exactamente lo mismo que alguna vez nosotros hemos aprendido. Sea que tu papá haya sido de los amorosos, o de los presentes ausentes, o de los que te irritaban, o de los que te ignoraban, o los que simplemente te trajeron al mundo y nunca más supiste de ellos. Ponte de pie, por favor, y recibe esto último de pie, mientras los hermanos de la música vienen para aquí, para adorar juntos. Todo lo que enseño en cuanto al perdón y a la sanidad, lógicamente es motivado por el Espíritu Santo, porque quien te motiva a perdonar es el Espíritu Santo, ¿quién otro? Pero el que te motiva también a poder profundizar y mirar un poquito más para adentro del corazón y ver que también hay bastantes cosas, hay bastantes piernas rotas, que uno tiene que terminar sanando, que le conviene a uno terminar sanando. Porque como siempre enseñamos y aprendimos y hablamos, tu sanidad te beneficia a ti. Las personas que por alguna razón fuimos heridas y maltratadas en el corazón, miren, ser una persona herida a veces es como el mal aliento. Se dan cuenta todos, menos uno. Todos se dan cuenta que uno está herido, que tiene historias en la cabeza que tiene que resolver, por cómo uno habla, por cómo uno actúa, por cómo uno reacciona. Yo a veces bromeando a mis hijos les digo, mi papá me decía que no, así que yo te voy a decir lo mismo, no. Sin ninguna razón, porque como mi papá me decía a mí que no, hacemos un juego muy cansador, Paola y yo a veces, hasta que vemos que los hijos se fastidian y se cansan y ahí frenamos. Cuando yo le pedía permiso a mi papá para salir y él no quería que salga, me decía, pregúntale a tu madre. Entonces mi mamá que decía, yo no sé, pregúntale a tu padre. Es tu padre el que tiene que decir. Y a veces para jugar hacemos con Karen, que es la más vaga de las tres, por ahora. Yo no sé, pregúntale a tu madre.
Entonces Paola ya sabe que me la tiene que tirar a mí. Y ahí estábamos como unos 15 minutos hasta que ella se rinde y dice, bueno, entonces no voy. Entonces digo, ok, ahora anda. Solo es una broma lo que digo y es una manera de ilustrar lo que estoy tratando de enseñar. Pero cómo cansa repetir las cosas que no son tan adecuadas en el día de hoy, que aprendimos de los viejos. En este domingo no estamos para sacrificar a los papás que no fueron buenos papás. Ni estamos para poner al frente y ametrallarlos a balazos y a quejas a aquellos que intentaron hacerlo mejor, porque estoy seguro que no hay un padre normal sobre la faz de la tierra que no quiera hacerlo mejor por sus hijos. Y si no lo hemos hecho, y si no lo han hecho con nosotros, ha sido simplemente porque no han podido hacerlo de otra manera. Si tuviste un buen ejemplo, dale gloria a Dios. Si tuviste un mal ejemplo, dale aún mayor gloria a Dios, porque a razón del mal ejemplo que tuviste, de las heridas, de las aberturas, de las rupturas en esa relación, vas a poder ver aún más la gloria de Dios que ningún otro. Miren, préstenme atención. Una cosa es decir, tuve una buena formación y tuve un buen mentor y la imagen paterna y acá estoy, gloria a Dios. Y otra cosa es decir, mi papá fue un desastre y estás acá vivo de milagro, hermano. Ojalá en esta mañana el Espíritu Santo nos ayude a mirar lo bueno y beneficioso que fue quizás no tener el padre ideal. Porque idealizar es la torpeza más grande que el ser humano hace. ¿Saben? Idealizar. El padre ideal es el padre que la Biblia enseña que es. El padre ideal es este padre generoso, proveedor, que nos hace habitar en familia. Es ese padre que extiende su mano sobre nosotros, que nos guarda, que nos cubre, que nos defiende, que nos consuela. Ese es el padre ideal. Entonces, ¿qué te parece si esta mañana, cualquiera haya sido tu historia, corremos a los brazos del Padre? Y si tienes que correr a los brazos de tu papá para decirle gracias por el papá biológico, terrenal que tuve, porque qué buen ejemplo fue. O tienes que decirle, Señor, gracias porque no tuve un papá tan bueno, pero aprendí en ti que tú eres el mejor de los padres en el mundo entero. De todas maneras, cualquiera haya sido tu historia, en esta mañana te invito a que juntos corramos a los brazos del Padre. Señor, gracias te damos en esta mañana.